ver, nada más hacer una muy breve aquí, como dicen por ahí en la Cámara, por alusiones personales, brevemente aquí Horacio, y seguimos con René. Bueno, tengo varios puntos. El tema de contabilidad de gasto público, yo en principio lo veo bien, digamos, es algo que se tenía que hacer, pero no es algo de fondo. Yo creo que mucho de la motivación es tratar de meter en cintura a los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, y quizás han estado gastando de manera muy desordenada. Entonces está bien, pero no creo que sea el fondo de la solución. A mí me parece que los gobiernos estatales deben de tener más ingresos propios. Parte de su gasto debe depender más de su propio esfuerzo recaudatorio. Es realmente la única forma en que tú puedes tener certeza de que hay cambios sustanciales, ¿no? Porque el tema de estar vigilando, evaluando todos estos temas de no sé cuántos programas públicos hay que se evalúan en el gobierno federal, son 400. El inventario social son 273 social. Yo creo que se ha creado un mercado ahí mucho en las universidades, ¿no? En donde la gente anda evaluando y te pagan por evaluar bien, ¿no? Entonces, sí debe haber procesos de evaluación sustanciales, así, pero no me parece que el tema de control del gobierno federal a los estados vía una ley, ese espíritu de controlar, no creo que sea la solución. Sin embargo, por términos de aséptico está bien, ¿no? Puede ser bienvenida y a lo mejor era necesario, ¿no? Bueno, el tema del gasto, en realidad yo no estaba diciendo que gastamos, bueno, si nos comparamos con países de desarrollo similar, andamos o hemos andado históricamente en niveles similares, pero también dije que teníamos un déficit patrimonial de entre 5 y 6 puntos del PIB, o sea que son todas las necesidades no satisfechas. Creo que sí hay necesidad de más gasto, ¿no? Y un poco yo creo lo que se desprende ahí, pues es que efectivamente hemos gastado muy mal, ¿no? Nada más para terminar, el caso brasileño, comentaba anoche con Carlos, yo no lo conozco muy bien, tengo un poco la sospecha de que Brasil también en los últimos años, ahora ya no, pero se ha mitificado como algo, y en términos tributarios Brasil tiene también muchas complicaciones. Yo creo que una de las complicaciones que tiene es que la carga tributaria es tan elevada que la gente se queja de que no se pueden hacer negocios, ¿no? Mucho del reto de Brasil es bajar un poco la carga tributaria. Es muy alta para un país con ese grado de desarrollo. Es un poco el punto, ¿no? Un tercio o algo así, también en el caso brasileño, son contribuciones a la seguridad social. Esa parte a mí digo, no mencioné en la presentación, pero si uno piensa en el caso mexicano, en donde se piensa, o al menos se maneja la idea de crear un sistema de seguridad social universal con cargo a impuestos, también habría que pensar cómo se reemplaza las contribuciones a la seguridad social, que son, creo, por ahí 2 puntos porcentuales del PIB. ¿No? Digo, también es en parte de lo que implica un proyecto de esta naturaleza, y quizás no se ha pensado lo suficiente, ¿no? Por último, el tema del crecimiento, y un poco también vinculado a lo que decían, sí, yo creo que quizás una ventaja que se tiene en los últimos años es que, a lo mejor con la excepción de la crisis del 2008, no hemos crecido mucho, pero hemos crecido ya de manera más sostenida, y si uno lo piensa eso en 15, 20 años, a lo mejor se puede hacer mucho más de lo que se hace con esos crecimientos tan erráticos, ¿no? que se tenían, porque lo típico era, si uno ve la historia en los últimos décadas, lo típico era que se empezaba a crecer un enorme déficit en la balanza comercial, y luego venía una etapa de ajuste en donde se deshacía mucho de lo que se había hecho, y en términos fiscales eso es muy costoso, ¿no? Porque creas mucho sector informal, y una vez que vuelves a la etapa de crecimiento ya no corriges eso se va quedando, se va acumulando. Entonces yo creo que sí se puede haber círculos virtuosos, si se logra crecer, quizás no mucho, pero de manera sostenida, puede haber círculos virtuosos en donde se refuerzan efectivamente crecimiento y recaudación y gasto, etcétera, etcétera. Bueno, nada más, perdón, ya para acabar, el tema de las participaciones que comentaste,
ahí es importante porque en su origen las participaciones pues fueron creadas con un espíritu resarcitorio, ¿no? El convenio era un convenio en donde las entidades renunciaban a su capacidad recaudatoria a cambio de que recaudara el gobierno federal. Pero si tú piensas en redefinir o permitir que los estados ejerzan sus más atribuciones, pues se tendría que revisar, yo creo, el sistema de participaciones, ¿no? La ley de coordinación fiscal. Pero los gobernadores siempre se han resistido a ello, porque no es cierto, este es el, decías tú, Gonzalo, que el arreglo local no es el arreglo local sí es el mejor posible para los gobernadores, y entonces pues, claramente se les da una nueva atribución que es la tenencia, y ¿qué hacen? La quitan. Y piden. Sí. Pero en fin, después comentaré otra. Cedemos a René Millán, por favor. No, vamos a desviar. No, yo no sé si decirlo o no. Quería retomar el tema de. Quería retomar el tema de la definición de Estado social como un sistema institucional. Quería retomar el tema de la definición de Estado social como un sistema institucional de protección de riesgos. Digo, hay una discusión muy europea en el sentido, digamos, que sí, en efecto. El tema del Estado en general pasa por el tema de una nueva definición de lo que ellos llaman valores de seguridad, ¿no? O sea, pero el tema es cuáles riesgos sí y cuáles riesgos no. O sea, ese es el tema. Digamos, para poner un ejemplo muy claro, hay quien define la democracia como un mecanismo institucional de reducción de riesgos porque nos protege frente a quien gobierna, o nos protege en otros términos frente a quien dice que nos protege. Esa es una lógica. Bueno, no sé si me expliqué. Entonces, es la democracia. Es la democracia parte sustantiva del Estado social o no. Entonces, de nuevo, o sea, sí, en efecto me parece bien planteado así, pero el tema es de nuevo cuáles riesgos deben ser asumidos en otros términos públicamente, y por vía pública e institucional, y cuáles no. Sí, yo voy a hacer un anuncio. Voy a hacer un anuncio dado a la explicación tan clara de René. Que en el Coneval acabamos de terminar una evaluación del sistema de protección social en México, que no sé si está en la página, pero debe estar ya, en donde partimos, René, de cuáles deberían ser los riesgos más importantes que hay que tomar en cuenta en ese ¿no? Porque no puedes poner todos los riesgos de la vida en un sistema de protección social, pues no acabas jamás, ni familiar ni públicamente, caray, ¿no? La vida va y la vida ni modo, pues la vida es mala onda. Pero ante los riesgos típicos, ahí sí los riesgos más, o sea, el riesgo de la vejez, pensiones, empleo, ¿no? El tema del empleo pues es también central. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿por qué unos sí podemos tener un seguro privado de muerte, de vejez, y otros no? Pues una buena parte es porque pues, no tienes el dinero para hacerlo. Y dentro de esa evaluación, uno de los puntos que incluimos, que puede o no ser pues, controversial, es el riesgo de estar en pobreza. O sea, el hecho de tener un ingreso más bajo del mínimo que tú quieras, y lo incluimos ahí, con lo cual el ingreso del el que tú quieras. No, pones un ingreso, pues debe ser la canasta nuestra alimentaria, pero lo incluimos como riesgo, y el reto es cómo creas un sistema de protección social mucho más efectivo, mucho más justo que el que tenemos ahorita, porque hoy tenemos la combinación de la protección social y la seguridad social formal es bastante injusta. Así la creamos hace varias décadas. Entonces ahí se los paso al costo, ¿no? Que por cierto incluimos como posibilidad, Macario, ahí en esta como posibilidad un ingreso mínimo, ¿no? Que es controversial por muchas razones, pero una forma de decirlo es, oye, si hay tantos programas sociales
muchos de ellos políticos, muchos de ellos que andan buscando al coyote y demás, pues ¿por qué no traducimos esa lana que ya está de todos modos ahí y la repartes en la raza con algunas reglas de condicionalidad muy sencillas? Por ejemplo, registrarte en algún lado, ¿no? O sea, decía John Scott, oye, pues ya si gastamos esa lana, depende del monto que tú pongas, pues es el monto del presupuesto anual, pero si ya pones una lana universal por ser ciudadano mexicano, digamos, y con eso registras a todo mundo, pues ya con eso pagaste un registro que no tenemos hoy y no tendremos en los siguientes años porque siempre ha sido bien complicado. Entonces, esa condicionalidad es de una manera. También le puedes poner, la palabra también es importante, un ingreso mínimo solidario, con el cual la gente con más lana dice, yo me solidarizo con el resto de la raza y yo renuncio a mi derecho a ese ingreso universal, o lo haces tan complicado para que tú y yo pues dijimos, no, pues hay que ir a registrarnos, hay que hacer colas en el IE. Exacto. Pero bueno, es una buena discusión sobre el contrato social diferente que estamos pensando, ¿no? Yo quería, porque tú preguntabas algo similar cuando terminé la exposición acerca del ingreso mínimo. Si uno no quiere que se gasten todo el dinero en el pomo y la perdición, efectivamente puede hacer mecanismos como estos, incluyendo vouchers. Es decir, lo que puede hacer es no entregar el dinero en efectivo, sino un voucher. Por ejemplo, si le diéramos un salario mínimo a todos los mexicanos, salario mínimo mensual a todos los mexicanos, hoy acabamos con la pobreza de golpe. Eso te cuesta 20% del PIB. Y eso puedes tú entregárselos de manera que no sea en efectivo. La cantidad total son 1,600 pesos. De ahí son 600 para el seguro de salud. Y entonces nada más le entregas 1,000, te quedas con 600 para hacer un seguro de salud que pague toda la operación del sistema de salud. A todos los jóvenes entre 4 y 25 años les cobras 800 pesos mensuales para educación, es decir, se lo vas a dar en voucher, no se lo das en efectivo, y entonces van a la escuela y con eso pagan, y esto te permite un sistema de competencia entre escuelas que, como sabemos, es mucho más eficiente, y resuelves los problemas de una manera mucho más efectiva sin tener la multiplicidad de planes y burocracias que viven de eso. Acuérdense que, otra vez, las cosas que tenemos tienen una historia, y nosotros tenemos en México un sistema de gasto social construido por un régimen autoritario que vivía de ese sistema y tenía que repartirle a los distintos grupos, y ahora quieren que eso desaparezca milagrosamente y pasemos a derechos sociales. Pues eso es un absurdo. Es decir, estamos hablando de millones de personas que literalmente viven de eso, que son los funcionarios públicos que no van a estar dispuestos a renunciar a ese ingreso. Por eso cuando Rolando se queja mucho de los sistemas estos de public choice, o de lo que yo dije en términos del Estado de Derecho inexistente, y decía, bueno, pues entonces cerremos y ya no discutimos. No es eso de lo que se trata, es de que consideremos ciertas cosas que son indispensables para que funcionen los programas y que no estamos considerando. O sea, cuando yo digo el problema en México es que no hay un Estado fuerte y le estamos pidiendo que haga derechos que no puede hacer, a lo que me refiero no es que dejemos de pedirle los derechos, sino que encontremos cómo fortaleces al Estado. Es decir, tu problema importante, y tú lo decías perfectamente, Rolando, es que tenemos un grupo de pseudoempresarios creados por el Estado durante el siglo XX, que son unos bandidos y que tienen ingresos extraordinarios y no pagan un centavo. Eso está clarísimo. ¿Por qué siguen existiendo? Pues porque no hay un Estado que los controle. ¿Y por qué no hay un Estado que los controle? Porque no tenemos cumplimiento de la ley y porque no hemos construido ese Estado fuerte. Entonces, para resolver esos problemas, lo que necesita es un Estado fuerte. Y eso es lo que yo insisto que debemos trabajar en construir, al mismo tiempo que seguimos viendo cómo hacer que haya derechos. Pero si nada más van a pedir derechos y no resuelven esto, pues ¿de dónde va a salir el dinero? El Estado nunca va a poderle cobrar a nadie. No puede proveer seguridad pública, no puede cobrar impuestos. Son las dos cosas que hace el Estado mínimo en cualquier parte del mundo, son las que no hace este Estado, ni el Estado de Jalisco ni el de México, ¿no? Es decir, no se puede. Bueno, pues entonces yo creo que sí es algo que hay que considerar, no es para que tiren la toalla, es para que consigan una toalla de buen tamaño y agarren a toallazos al Estado. Gracias. Lo dijo un poco ya Macario, pero déjame agarrarlo por otro lado, a Macario. No, es la idea. Yo creo que la pregunta que te hace Raúl para mí es la clave. ¿Cómo vas a construir un Estado de derechos
un Estado basado en derechos cuando el Estado estuvo construido desde la logia corporativa. Y no se ve más claro esto, se ve bastante claro esto en nuestro actual sistema de seguridad social, que está basado en qué capacidad de pataleo tenía cada grupo, y entonces la pensión de luz y fuerza es distinto a la del SME, que es distinto a la del Pemex. Pemex tiene hospital, pero CFE no, los del ISSSTE tienen mejor pensión que los del IMSS, los trabajadores del IMSS mejor que los que estamos adscritos al IMSS. O sea, se construyó con base en la capacidad de negociación política de una de las partes. Ese era el balance que permitía la gobernabilidad. Cuando empieza a crecer, que nos lo mostraba muy bien Enrique, cuando empieza a crecer el gasto social, pues cuando llega la democracia y tienes que hacerte cargo de esa mitad que no estaba incorporada en este sistema, pero que tiene ya una cierta voz y capacidad de pataleo democrático, y construye seguros populares y otras cosas. Entonces, como de eso partes, tienes ahí una tensión muy complicada, porque ya les diste derechos a estos. O sea, lo que tiene el trabajador del IMSS de retirarse a los 50 y no sé qué, es un derecho que se puede interpretar de muchas formas, porque pues, cuando se lo dimos iba a vivir 5 años, ahora va a vivir 80, en fin, es discutible hasta dónde llegue ese derecho, pero para él es un derecho, y le hemos dado prioridad a ese derecho, y de trabajar poquito, al derecho del derechohabiente a que le resuelva sus problemas médicos cuando va, porque no lo puedes correr, aunque no vaya, aunque trabaje mal, aunque, ¿no? Entonces, a lo que hay es una tensión entre distintas concepciones del derecho. Cuando yo lo que trataba de explicar es, si no resuelves la posibilidad de eficacia de un Estado que se basaba en repartir y no en proveer, si no pones prioridad al derecho del niño a ir a la escuela respecto al derecho del maestro a no llegar o no saber lo que sea, pues entonces sí, se oye muy bonito en los textos, puedes tener incluso algunas batallas jurídicas muy interesantes que eran mis amigos, que tengo muchos que están en eso y van a ganar juicios de derechos, pero no van a resolver el problema, incluso lo van a hacer más fuerte. Ayer platicaba con Luis lo que ya está empezando a suceder para el IMSS, digamos. Se aparece en la puerta de tu casa, tú tienes una enfermedad congénita muy rara, se aparece el representante de la empresa farmacéutica, te regala la medicina carísima que te va a curar tu problema congénito, estás feliz, al mes se vuelven a aparecer y te dicen, pues ya no te la voy a dar, como que no, pero aquí está el joven Esquetino, que es un muy buen abogado, usted es derechohabiente del IMSS, ¿verdad? Sí, se van con un juez, el juez decreta inmediatamente la suspensión, que está violando el derecho a la salud, mandata al IMSS, independientemente del impacto presupuestal, a cubrir el costo de este medicamento, que es 700,000 pesos, hay 1,000 de estos en el IMSS, 700 millones de pesos, lo que te cuesta la insulina para todos los diabéticos, ¡pum! Entonces, ¿quién va a decidir la política social ahora? Los jueces a través de la sociedad de derechos. Entonces, y por el otro lado, nos quejamos mucho de estos empresarios, pero en general se defienden desde el derecho, porque nuestra concepción del amparo fiscal, ahora ya se limitó en algunas áreas, pero el amparo fiscal sigue abierto, jurídicamente, como derecho privado a los señores, como un derecho constitucional avalado por nuestra Carta Magna, a los señores del jugo del Valle se les regresó el IVA al jugo por una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Entonces no es que se anden ahí con unos fusiles haciéndose una renta, sino a través de los derechos y de la interpretación que esta fue haciendo una corte que por razones extrañas optó por 10 años la más rara interpretación posible. Entonces tenemos que rehacer también la lógica con la cual la Corte o el Poder Judicial en su conjunto va a ir interpretando estos derechos, porque si no, lejos de resolver el problema, vamos a crear nuevos mecanismos de reproducción, digamos, de privilegios para grupos a través del sistema judicial. Entonces, ese sería el primer punto. El segundo, me parece que el tema de Brasil hay que pasarlo con más cuidado, porque si yo estoy de acuerdo en una parte de lo que dice Horacio, y no entiendo uno de los datos que está diciendo. México sí gasta menos que los otros países. Tú lo comparas con América Latina, nosotros gastábamos 23 puntos del PIB, Brasil gasta casi 40, Argentina quién sabe cuál sea su PIB, pero está gastando como 38, Chile está en los 30, o sea, sí gastamos menos. Si vemos incluso el cuadro que traía Enrique, el gasto social de América Latina, el único país que estaba ahí, que es Chile, es casi el doble del nuestro, ¿no? En tu gráfica, Enrique. Sí, gastamos menos. Pero Brasil, que gasta el doble, no tiene indicadores espectaculares de nada.
en muchos está peor que nosotros. Ya vimos que el Gini no mejora. Si vemos muchos de los indicadores en educación primaria está peor que nosotros en calidad y en cobertura, en muerte materno-infantil sigue estando peor que México, hubo un efecto riqueza, salieron mucho de la pobreza porque el real subió, el crédito aumentó muchísimo, tuvo un efecto commodities muy bueno, pero es una ilusión pensar que resolvieron los problemas. Tienen niveles de gasto de país OECD, niveles de derechos efectivos, nivel América Latina bajos, ¿no? Entonces, si vamos a discutir que necesitamos más recursos, pues hay que primero ver cómo los gastan estos estados. Y la parte estoy totalmente de acuerdo contigo, Horacio. Cuando los estados de América Latina tienen más recursos, ¿cómo lo gastan? Pues a juzgar por Brasil muy mal. ¿En qué se ve el dinero en Brasil, por ejemplo? Fíjense que el sector público en Brasil es como un luz y fuerza para todo el país. Entonces tú te puedes retirar joven y bello, tener unas pensiones gigantescas, gastan más o menos 8 o 10 puntos del PIB en pensiones, que son transferencias de rentas, recaudan a través del consumo para todos y luego se lo regresan en unas pensiones generosísimas al Estado, a los exfuncionarios del Estado, ¿no? Que se pueden retirar jóvenes y rápido, con muy buena pensión. Entonces tenemos que replantear, y tienes toda la razón, Horacio, si no vemos las capacidades de gasto, o lo que decía muy bien Enrique, la forma que le sacamos más eficacia a todos estos sistemas nuevos que hemos construido, pues de nada sirve recaudar más. De hecho, ya tuvimos una recaudación fiscal, un ingreso adicional estos 6 años que se llama renta petrolera, que por el aumento del precio del petróleo nos da un ingreso adicional de 3 puntos del PIB, y se tradujo en muy poco, porque incluso los datos de que ya ha aumentado la cobertura por el Seguro Popular son bastante, los discutíamos allá, no se completó, y el impacto en salud es muy frágil porque la calidad de la oferta del servicio es muy mala. Entonces, si antes no nos metemos a discutir cómo le vamos a generar a través de vouchers, sistemas de competencia, lo que ustedes quieran, capacidades reales de proveer esos servicios, simplemente duplicar el IMSS pues no tiene ningún sentido, porque no te va a dar el costo de oportunidad de esos recursos ni de lejos. Entonces creo que ese es el tipo de dilemas que pues están detrás de esta discusión. Gracias. Partiendo del punto que dice Raúl, bueno, yo también lo quiero retomar desde otra perspectiva, que es la siguiente. En efecto, hay que dejar claro cuál sería la sustancia y el objetivo de un Estado social, y por tanto de la reforma social del Estado. Y lo diría del siguiente modo, y que quede claro también cuál es su carta de navegación. Porque en la carta de navegación, en efecto, creo que el tema central son los derechos, la sociedad de derechos, y de derecho, ¿no? La sociedad de derechos. Entre paréntesis, a veces parecería que el tema de los derechos es una ocurrencia demagógica mexicana. No. O sea, de hecho, México entró un poco después a una corriente, y por tanto, si no es un asunto criollo, y por tanto no es un asunto demagógico, y no es un asunto al que ya se sumó el presidente Peña Nieto el 5 de febrero, ¿no? Cuando dijo que pues, la Constitución no se cumplía y los derechos estaban ahí. Entonces hay que verlo con una óptica más amplia. Si no se nos ocurrió a nosotros es porque algo está ocurriendo, y creo que hay que valorar el asunto. El potencial movilizador de los derechos es un potencial civilizatorio, porque a veces parece que con esas lógicas de ¿para qué está ahí si no tenemos cómo hacerlo? Pero tampoco debían haber entrado los civiles, ¿no? O los derechos políticos, y ni el 123. Es decir, hay una reducción al absurdo ahí que hay que ver con cuidado. Por supuesto que estoy de acuerdo en que hay que buscar esta posibilidad de eficacia, pero ese es un asunto que hay que enfrentar con buenas estrategias de desarrollo en general. Pero bueno, hago el paréntesis porque creo que por ahí y por esa ruta de discusión no se puede llegar muy lejos. Bueno, y en esta carta de navegación que digo, en efecto, el tema central son los derechos.
pero creo que tampoco hay que pelear si son los derechos, o si es la equidad, o si es la pobreza, porque sabemos que son asuntos que hay que ver simultáneamente. En efecto, en ningún lado está dicho el derecho a la no pobreza, ¿verdad? Pero creo que ese no es el problema, y más si está definida la pobreza en términos multidimensionales. También definido. ¿Sí? También, sí. Corrijo. ¿Sí? Por tanto, la pobreza es un cumplimiento de derechos, la no pobreza es un cumplimiento de derechos. Entonces no le busquemos contradicciones que a lo mejor los abogados las pueden fundamentar muy bien. Pero sobre todo, la sociedad de derechos no excluye definir el objetivo de reducir la pobreza a cuánto, quién sabe. Pero pues a niveles decentes, ¿no? Bueno, ninguno es decente, pero a niveles menos indecentes. Y esa es una tarea urgente, y es una tarea que está por delante. Y creo que las dos cosas son funcionales a un Estado social de derechos. Y tercero, lo mismo ocurre con el tema de la desigualdad. En efecto, son estrategias distintas, instrumentos distintos, políticas distintas, pero trabajan sinérgicamente. Al menos eso ha dicho siempre una aproximación al tema. Entonces, repito, en la carta de navegación no hay que dejar fuera uno u otro, hay que asumirlo de manera integrada. Y por último, y en esa carta de navegación, ¿qué modelo queremos? De veras, no está claro. Perdónenme, pero no está claro. O sea, sabemos que no es el estado de bienestar nórdico, ¿verdad? Sabemos que ni siquiera es ese modelo anglo. ¿Cuál queremos? Y en ese cuál queremos creo que hay decisiones muy importantes. Sabemos que no queremos un sistema de salud que cueste 16% del PIB, porque tiene unas distorsiones. Por cierto, Macario, no creo que no es solo por el costo de los médicos, ¿no? Es por la relación seguros, tecnologías, sí, específicamente por el costo de los médicos o de los seguros. Es decir, exactamente, no queremos un sistema que cueste 16% del PIB, ya lo sabemos. Y a lo mejor tampoco podemos llegar a un sistema que funcione con una pensión de ¿cuánto es? Aproximadamente 2.500 euros por persona. No lo vamos a poder pagar. ¿Cuáles combinaciones son factibles ahí? ¿Cómo se puede trabajar en un modelo en el cual se recuperen y se remuneren estas formas tradicionales, por ejemplo, de convivencia con los adultos mayores? Por ejemplo, dijiste la del agua para chocolate, ¿no? Pues ya no es así, por cierto. A las mujeres en el norte tampoco les daban ranchos. Y entonces los ranchos se les repartían a los hombres, no a las mujeres. Y cuando había puras mujeres en una familia era un lío. Pero hay muchos asuntos. ¿Cómo entra la medicina popular en el asunto? ¿Cómo entran las diferentes combinaciones de construcción de vivienda? No quiero entrar en detalles, pero creo que ese tipo de definiciones a lo que nos remiten es a una búsqueda de soluciones que puede que sean mucho más funcionales a un país como el nuestro. Eso no quiere decir un estado social de bajo costo, ¿verdad? Un estado social Ryanair, no. O región 4, como dicen. No. Es simplemente buscar una solución que no cueste 40% del PIB. Y creo que ese asunto tiene que ver con algunas prioridades bien y mejor definidas. Por último, yo tengo algunos problemas con la argumentación que dio Macario Schettino acerca de, porque a lo mejor lo entendí mal, pero la tendencia que lleva la economía no tiene por qué ser incompatible con una nueva forma de estado de bienestar. ¿Cómo? No, sí quisiera escucharlo porque parecería que la argumentación de que pues ya la industrialización no es el proceso y por tanto el contrato para toda la vida no es el eje. No,
se han estado recreando los sistemas de bienestar. Y toda la muerte anticipada que se declaró al estado de bienestar a fines de los 70 era un juego de discusiones. ¿No vieron hace unas 3 semanas el Economist, ese donde el modelo nórdico, no? Bueno, hubo en los 80 hubo otros números de Economist que declaraban la muerte del modelo nórdico. Son sabes corregir, de acuerdo. No, se corrigió el modelo nórdico, pero no desmontó su estado social. No lo desmontó. Lo que hizo fue, en efecto, adaptarlo, pero esas adaptaciones, pues es lo que está viviendo el mundo. Pero en pocas palabras, es una discusión, creo que tiene mucha cola, pero creo que planteada así, creo que no sirve para argumentar contra el estado de bienestar, sirve para buscar un estado de bienestar funcional a la nueva economía, que es distinto, ¿no? Bueno, está muy fácil porque eso dije, así que no hay que discutir. Bueno, eso exactamente dije, o sea, lo que planteaba yo es, no puedes mantener las prestaciones del estado de bienestar asociadas al empleo, eso no tiene sentido, pero si las haces universales tienen mucho futuro, y eso es lo que se ha estado haciendo, y ahí no hay problema. Pero lo otro que quería comentar, que se me había olvidado hace ratito y lo recordé ahorita que estaban hablando del caso de las mujeres, es algo que me parece bien importante y que ojalá se pudiera considerar en otras discusiones al respecto, y es que confundimos muchas veces reglas sociales con económicas, y en mi opinión lo que realmente está detrás de la desigualdad y de los problemas de derechos son reglas sociales, no económicas, y le queremos dar soluciones económicas a las reglas sociales y acabamos complicando todo. Pongo ejemplo, el que acaban de dar precisamente sobre las mujeres. No es coincidencia que dan 2 ejemplos de mujeres que se les trata de forma distinta. Así estaba hecho el sistema. Había reglas sociales para deshacerse de las mujeres, de manera que costaran menos y pudieras mantener el control de los recursos en un cierto grupo de población, que eran los hombres, pues nomás porque estaban más grandotes y pegaban más duro, pero así era. Y eso mismo se tiene en otros sistemas. Tú tienes un conjunto de reglas sociales que por definición son reglas de suma cero. Una regla social siempre suma cero. Gana alguien lo que pierde el otro. En cambio, las reglas económicas en el mercado son suma positiva. Siempre ganan los dos, si no, no intercambian. Es decir, si yo vendo algo es porque el dinero que me van a pagar vale más para mí que lo que estoy vendiendo. Y quien lo compra valúa en más lo que está comprando que el dinero que pone, así que los dos ganaron. Ese es el origen del crecimiento económico. Las reglas sociales no hacen eso. Las reglas sociales le quitan a uno lo que le dan al otro. El estatus es un ejemplo. Para que alguien esté en un estatus elevado tiene que tener a los demás abajo, y si no, no existe. Entonces, esto es el origen de la desigualdad, las reglas sociales. Y nosotros queremos a veces resolver esa desigualdad originada en reglas sociales con asuntos económicos. Voy a distribuir más dinero. Pues sí, pero ese dinero que distribuyes, al entrar a las reglas sociales, va a acabar mal distribuido igualmente. La razón por la cual en los países europeos el estado de bienestar ha sido más exitoso no es porque sus economías sean más eficientes. La estadounidense es 30% más eficiente en los últimos 150 años, año tras año. En Europa la diferencia es que es un contrato social mucho más parejo, y entonces, aunque sea menos dinero, puede distribuirse mejor. Entonces, nuestro problema en América Latina es que este es el peor contrato social que existe en el mundo el día de hoy, y durante todo el siglo XX fue el peor. Se nos olvida, pero durante el siglo XX África creció más que América Latina, medida como continente completo. O sea, somos un fracaso brutal. Y el origen, pues los datos de Angus Madison, mano, para no discutir. O sea, entonces, el problema de fondo aquí es que confundimos esas dos cosas. Entonces yo sugeriría, para no discutirlo aquí, porque se va a enojar y no trae los datos, que ¿por qué no lo consideramos para algo que vale la pena pensar? No confundir el asunto social con el económico, porque entonces buscamos soluciones a problemas que no existen. Esto. Nada más, un tema que volvió a sacar en Enrique y que lo dijo muy bien en su presentación y creo que hay que hacerse cargo, es, aunque no lo puso exactamente así, pues los datos lo indican, creció mucho el gasto social y bajó el gasto en promoción económica. Primera atención, porque los recursos son escasos, ¿en qué lo gastas?
ley de víctimas o en carreteras. Bueno, optaste por ley de víctimas, va a tener un costo, son recursos que no te van a servir para crecer. Pero el segundo tema que no está dicho, y creo que es muy importante, no está dicho en tu gráfica o no lo expresaste, o a lo mejor lo tienes en la parte más como conceptual, es que buena parte de lo que se necesita para aumentar la productividad de los más pobres pasa porque las capacidades del Estado para proveerle sus bienes y servicios sean de calidad, porque educación ya te llegó pero no sirve para nada. Entonces no aumenta tu productividad porque no tienes los instrumentos que requieres en el mercado. Y tenemos esta disfuncionalidad en México donde las empresas que buscan trabajadores reportan que no logran llenar el 40% de sus plazas porque no hay gente con las capacitaciones suficientes, y por el otro lado tienes un desempleo brutal de un segmento muy amplio de la población. Entonces eso requiere una capacidad de los servicios que presta el gobierno que hasta hoy no hemos tenido. Y por razones, digamos, de que es muy complicado hacer las reformas que podrían hacer que funcionara mejor la economía, los monopolios, todas las distorsiones que esto genera. En los últimos 12 años hemos hecho muy poco al respecto. Pues a los diputados les dio por ampliar derechos, porque los derechos es cierto que estamos llegando tarde, pero estamos llegando de una forma muy extraña, que es ampliándolos de golpe muy rápidamente, sin criterios muy claros de cómo los vamos a administrar, montado en este Estado que es muy ineficaz en darlos. Entonces, como estábamos acostumbrados, pues, el derecho al acceso a la salud existe desde el 83, pues, poner derecho en la Constitución es muy divertido. En la medida en que el Poder Judicial va adquiriendo una fuerza distinta, el reformas el uno, por primera vez esos derechos que pones te van a costar, porque antes eran pura retórica, y no tenemos las capacidades para procesar esas demandas, creo yo, y mucho menos una vez que el Poder Judicial dictaminara para, como gobierno, proveerlas. Y lo que sí es obvio es que te va a distraer de otros recursos, porque pues, el Estado tiene talentos limitados, y el IMSS va a tener que estar atendiendo demandas, pues va a planear aún menos bien la provisión más organizada y con una cierta lógica de racionalidad de qué medicinas compra, para qué, hacia dónde se expande. O sea, ahí estamos generando una tensión adicional en este museo. Digo, y me encanta porque justamente era la parte de la exposición de ayer. Evidentemente el hecho de que hay una ineficacia en la provisión de derechos trae al Poder Judicial como actor dentro del sistema para generar una condición remedial o establecer una condición remedial, cuando lo que tienes es un derecho y no solamente una condición de acceso. La idea del derecho a la salud, lo decíamos ayer, el catálogo del cuarto nuevo, ¿no? Que son 8 reformas que básicamente establecieron un montón de derechos sociales que no tienen sistemas de implementación alguno detrás, que por otro lado tienes la condición de distribución de programas en una facultad del Congreso y no en los derechos. Esto es, la facultad de desarrollo social, como se estableció como una competencia específica para regular, y no es una condición de implementación de derechos como tal. No hay una vinculación entre esa competencia y los derechos, no es una diferencia puramente nominal. Me parece que sí hay no lo veo, evidentemente el acceso a los derechos finalmente reduce la pobreza, pero la idea de pobreza como criterio de distribución es lo que estoy, o sea, el hecho de decir que la cruzada contra la pobreza se va a dedicar a los 40 municipios más pobres, me parece que es un mal criterio de distribución de entrada, no como un indicador. Evidentemente todo lo que se busca es reducir la pobreza y reducir la desigualdad, y solamente a través de la pobreza o como medidor uno tiene una medición agregada, ¿no? Pero como criterio de distribución me parece erróneo, y esa era un poco hacia donde iba yo, no nada más a la diferencia semántica. Evidentemente no hay un derecho a no ser pobre, pero también sería muy tonto decir que el acceso a derechos lo que busca no es reducir la pobreza, ¿no? Eso también es tonto. Y nada más ahí, evidentemente la asignación por parte de jueces es asimétrica, es una mala distribución, es una mala política, y justamente lo que se indicaba ayer era: lo que tenemos que encontrar son soluciones creativas de condiciones concretas de asignación remediales de jueces,
transformar esto en políticas de asignación general que permitan reducir los costos sociales en la compra en la farmacia en vez de la compra mayoreo, eso es evidente, porque si se van a asignar derechos y ese derecho va a costar lo que cuesta en la farmacia y no lo que cuesta comprando todo el sistema de salud, la misma medicina, evidentemente la asignación de derechos será ineficiente y acaba siendo una tontería. Hay que transformar uno en el otro, si no, no hay modo de... Sí, no, pero incluso, ¿qué medicinas? Todos los Claro. sistemas de salud dejan algunas cosas fuera. Este juez decidió que esta medicina, no tenerla, violaba tu derecho a la salud y obliga al IMSS a pagarla. o las operaciones de cambio de sexo, o etcétera, ciertas condiciones que el sistema de salud no está dedicando recursos para pagar y el juez decide que eso debería ser derecho del sujeto. Evidentemente ahí los jueces tienen que tener suficiente, el criterio sudafricano es razonabilidad, ¿no? Que la política sea razonablemente progresiva frente a las condiciones presupuestarias que tiene el Estado y no generar disfunciones, porque entonces sí lo que tenemos son jueces que están jugando en contra justamente de la distribución y no a favor de la misma. En eso estoy completamente. Perdón, no quiero abusar, pero sí hay un punto que no hemos metido, Luis, que es el tema de la vulnerabilidad del gasto social por razones de seguridad pública. Cuando uno lo ve en el presupuesto federal, las proporciones no son tan altas. El programa de seguridad más defensa y marina, pues no compite con el gasto social, que es muy alto. Cuando uno lo ve en los estados, sí. Hay estados de la República donde el gasto en seguridad es casi la misma proporción que el gasto social. En el caso del DF, el 28% del gasto del DF es en seguridad. El gasto social es 32%. CEPAL en un informe del año pasado lo planteaba como uno de los riesgos del gasto social en América Latina, porque la presión es creciente y porque a escalas locales sí se vuelve un competidor. Una anécdota ya para relajar la cosa. ¿Qué ocurre cuando se cumple y no se cumple un derecho? La anécdota es la siguiente, puede que sea trivial. En una ciudad en concreto, San Pedro Garza García, un reglamento por ahí decía que era obligación entregar la basura separada y obligación del ayuntamiento a recogerla. Como la gente no la separaba, pues ahí iba el camión y le hacía bolas, ¿no? Y una persona les habló y dijo: oye, hay que cumplir con ese derecho. La consecuencia es que el ayuntamiento manda cada 2 días una camioneta exclusiva a esa casa para dejar contenta a la señora. Y esa fue la solución. Queremos agradecerles su participación, su atención. Los tiempos ya nos marcan que tenemos que hacer un receso de 15 minutos. 10. Seguimos juntos. ¿Seguimos y cerramos entonces? Bueno, entonces en ese sentido, continuando con el siguiente punto dentro de nuestra agenda, precisamente toca discutir la agenda de investigación. Para eso quisiera yo pasarle la palabra al director del Instituto de Políticas Públicas y Gobierno, al doctor Luis F. Aguilar. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento muy sincero por sus ideas, sus propuestas, su debate y su contribución al desarrollo cognitivo de estos problemas que son cruciales para las próximas décadas. Nosotros hicimos este coloquio entre varias sí les pediríamos que se den un poco de tiempo y que al menos sugieran cuáles serían 2 o 3 áreas, temas o problemas que merecen una investigación acuciante.
minuciosa, sistemática, de tal manera que podamos contribuir cognitivamente a mejores planteamientos sobre el Estado social y sobre las políticas sociales. Esto sí es muy importante para nosotros, el conocer qué sugieren ustedes como temas de una agenda de investigación posible. Hemos escuchado en estos 3 paneles reflexiones de filosofía política, sin duda, en la tarde de ayer, por ejemplo, incluyendo filosofía jurídica, ¿no? Hemos escuchado también reflexiones de sociología y específicamente de sociología política, también de ciencia política, obviamente de economía, de demografía, y esta mañana empezaron a surgir temas que no se habían destacado tanto, como temas de política pública y administración pública. Creo que en estos planteamientos que ustedes hicieron hubo un reconocimiento de que la configuración de la sociedad o la estructura básica de la sociedad se había modificado, ¿no? Que asistíamos a una nueva constitución o configuración de sistema de sociedad diverso al pasado, o al de la edad industrial, o del régimen autoritario, o de una gobernanza simplemente jerárquica o por gobierno, y que entonces han cambiado los dispositivos de integración, coordinación, cohesión, comunicación, cooperación, y evidentemente en el fondo han cambiado las relaciones entre el Estado y todos los otros sistemas sociales de acción. Esa situación pues ha cambiado las formas del rol directivo del Estado. El rol directivo del Estado permanece, es indispensable, pero su modo, su forma de ejercicio de dirección va a ser diversa, ¿no? Más en términos de coordinación que de subordinación, más en términos de acuerdos que de simple mando y control. Entre lo que ustedes dijeron en los días, nosotros vimos como temas que los siguientes: ha habido un cambio del perfil o de la pirámide demográfica, incluyendo en este cambio demográfico el tema de la dispersión de las poblaciones, que es un reto de cómo vamos a afrontar esto. Evidentemente fue fuerte hoy en la mañana particularmente todo el tema de la cuestión fiscal, de la cuestión financiera, que es el fundamento del Estado social, y creo que hoy fue muy interesante ver que hubo intervenciones que pusieron el acento en la recaudación fiscal e intervenciones que pusieron el acento en la eficiencia y en la calidad del gasto, ¿no? Entonces una concepción más rica de la sustentabilidad fiscal del Estado social. Hubo también el señalamiento de la importancia de los gobiernos locales, ¿no? en la política social, y por consiguiente los planteamientos y preocupaciones sobre la responsabilidad del gasto de los gobiernos locales, la rendición de cuentas, la transparencia de los gobiernos locales, la evaluación de sus resultados, etc. Otro tema que surgió ayer y que hoy se resaltó con más fuerza es la relación entre crecimiento económico y combate a la pobreza o al tema de la reducción de la inequidad. Entonces, el tema de crecimiento económico y distribución, este viejo tema, pero que regresa con mucha fuerza, y particularmente se tocaron los temas de ingreso, ¿no? Y la complementación, coordinación entre empleo e ingresos por un lado y los bienes y servicios públicos, o la provisión de bienes y servicios públicos por el otro. Otro gran tema pues, fue todo lo de derechos sociales, ¿no? Su exigibilidad, los problemas que puede tener la judicialización de los derechos sociales. Y esto es lo que nosotros destacaríamos, y ya serían temas de investigación para muchos colegas aquí en el CUSEA, pero sí nos gustaría oír
qué temas de investigación ustedes consideran relevantes, sustantivos, quizás hasta urgentes. Antes de darles la palabra a ustedes para que nos sugieran estos temas de investigación, sí, como les creo haberles comentado en un escrito, sí nos interesa publicar un libro sobre el futuro del Estado social, por lo cual le pediríamos que ustedes retomaran sus intervenciones, las desarrollaran, las refinaran, las ampliaran en textos, y sí nos gustaría recibir su versión a fines de mayo, ¿sí? En 3 meses, digamos, ¿no? De tal manera que pudiera ser publicado en otoño de este año, y sería el título El futuro del Estado social. Pues dicho esto, sí nos gustaría ver qué recomendaciones de investigación ustedes nos hacen. A mí me parece que un primer tema, lo comentó ya Raúl para el caso de Sudáfrica, tendríamos que ver cómo se ha resuelto esto en otros países. Digamos, vamos en esto muy atrás, ya hay toda una literatura hasta donde entiendo, en Colombia también ha habido una evolución bastante interesante. ¿Cuáles son las formas de acotar y mejorar la judicialización de los derechos? En fin, yo creo que ahí hay toda una discusión que tendríamos que hacer. Y la otra, que me parece que es un terrible espejo para México, pero hay que verlo, es el caso brasileño realmente. Ver con mucho detalle, ya hay bastante trabajado, es como traducirlo. Yo por ahí tengo algunos documentos, un brasileño que ha estado en contacto con él, puedes incluso buscarlo y ver si le interesaría colaborar. Pero creo que hay que entender bien ese Estado que recauda como país OECD, lo que gasta, que tiene indicadores sociales del país de América Latina, porque si no todo este énfasis en la recaudación, si ver el lado del gasto, puede ser muy poco útil. De la discusión de hoy, había bien pensado los temas, casi 2 o 3 para cada uno de los temas que tú dijiste, ¿no? En concreto, y continuando con lo que Carlos decía, más específico en el tema de derechos, el conjunto de indicadores de medición de acceso a derecho efectivo, pues es una investigación que parecería, que es bien importante. En el caso de Coneval estamos tratando de aproximarnos, por ejemplo, al acceso efectivo a la salud, ¿no? ¿Qué quiere decir acceso efectivo a la salud? ¿Qué quiere decir eso? Que el hospital quede cerca de tu casa, que cuando llegues te atiendan bien, que las medicinas sean gratis. ¿Qué es acceso efectivo y qué tiene que ser acceso efectivo, ¿no? ¿O qué quiere decir acceso efectivo en educación, ¿no? Que vayas a la escuela nada más, o que la escuela tenga una calidad que habrá que medir. Ese es un tema bien grande, que no solamente es un divertimento académico, sino que a los jueces les surge para ayer, porque cuando lleguen estas demandas que ya están llegando, pues uno tiene que decir, mira señor, no, porque o, como decíamos ayer, Raúl, tener indicadores progresivos, ¿no? El acceso efectivo implica esto, pero en los primeros 10 años va a implicar esto mínimo, que es lo que esto puede garantizar de aquí a 5 o 10 años, y en los siguientes años ya se puede el siguiente. En fin, es un tema total desde mi punto de vista. Otro es la relación que a mí me interesa mucho entre el balance de poder de los congresos locales y el gobernador, y el avance o no en transparencia y rendición de cuentas de ese gobierno. Me parece bien interesante. Mi hipótesis es que el balance de poder federal obligó al Poder Ejecutivo a ser más transparente, a evaluar, pero a lo mejor lo que estoy diciendo pues no es cierto. Esa investigación me parece importante, y sobre todo tenemos al nivel local pues muchas posibilidades de hacerlo, ¿no? O en otros países, ¿no? Son 2 que se me ocurren ahí muy bien. Bueno, un poco en el mismo
en el mismo sentido, yo creo que sí vale la pena preguntarnos, no solamente en las relaciones políticas locales, sino a nivel federal, es decir, ¿cuál es la capacidad real que tiene nuestro Congreso para diseñar y luego evaluar, y luego, si en función de la evaluación, revisar la asignación de los recursos? ¿Cuál es por un lado, la capacidad constitucional y la que le da su propia ley, y luego sus capacidades de investigación y acción? Yo en un momento tuve la esperanza de que diéramos un paso adelante en serio, ¿no? Y que creáramos equivalentes al General Accountability Office y el Joint Economic Committee, la experiencia gringa, pero es obvio que hay otras experiencias en otros países, y no dimos ese salto. Tenemos algunos centros de investigación instalados en la Cámara de Diputados, algunos de ellos viven vida ahí vegetativa, otros producen cosas y luego los paran. Ahí fue donde me di el primer tope, cuando la dirigencia del PRI en la Cámara y la dirigencia del PAN en la Cámara, por cierto, Felipe Calderón, pararon en seco la simulación que había hecho el Centro de las Finanzas Públicas respecto de lo que implicaba un IVA generalizado y demás cosas. Que era un ejercicio bien hecho, punto, no tenía nada de peligroso ni subversivo. Lo pararon, como se dice en la jerga, pero le embargaron. En fin, creo que esa disposición de capacidades de acción del Congreso para lo que nos ocupa es muy importante, y hay que hacer un relevamiento de eso. ¿Qué tenemos y qué podríamos tener? Es un punto, y creo que esa investigación hay que hacerla para los congresos locales. Yo hace unos años hice un inventario, ¿cuántos dentro de una investigación que cabezaban Merino y Alicia Sicardi y demás sobre el gobierno local, ¿cuántos congresos en aquel entonces tenían comisión de desarrollo social? Muy pocos. ¿Cuántos tenían comisión de salud? Menos. Espero que ya lo hayan subsanado, no lo sé, no he hecho esa investigación, pero aún si ya todos tienen, habría que ver cómo funcionan, ¿no? ¿Cuál es el soporte técnico y de investigación que hay? Entonces, eso sería una cuestión. La otra estaría en el tema de que, que a mí me llamó mucho la atención, no lo he estudiado ni nada, pero auspicié una reunión internacional junto con la Suprema Corte y la Facultad de Derecho sobre este tema del litigio estratégico. Yo creo que sobre eso hay que tener buenos informes. Yo no sé qué pasó con todas las cosas que se presentaron ahí por parte de juristas colombianos, muy avesados en el tema, por cierto, con muchos desarrollos, y luego la experiencia india, ¿no? Que también qué sé yo, tema litigio estratégico, creo que sería algo muy importante, y ahí creo que la Suprema Corte podría ayudarnos mucho, y luego los laboratorios que hay en varias facultades de Derecho, ¿no? Que algunos se pusieron a trabajar como uno de los resultados de esa reunión. Y tercero, una cosa más, digamos, de relaciones políticas. Yo creo que hay que traer a tierra mexicana el esquemita de Hirschman, de salida, voz y lealtad, y de cómo se genera y se mantiene y se acumula voz en esta materia. ¿Cuáles son los requerimientos institucionales y políticos para que esto funcione, con el objetivo, ¿no?, pues de ampliar y afianzar la lealtad y tratar de disminuir la salida, para citarlo libérrimamente al profesor, ¿no? Eso creo que es una investigación muy importante, que no se resuelve. El problema de la voz es un tema muy importante, que no se resuelve, que no hemos podido resolver con la proliferación de organizaciones de la sociedad civil, en particular en esta materia que nos ocupa, ¿no? Entonces, y por último, se mencionó en diferentes maneras, pero yo creo que tenemos que
conocer qué tipo de servicio público tenemos en esta materia. Cómo está organizado, cuál es su disposición. Digamos, este tipo de cosas requieren un alto grado de cooperación. Y en particular entre el liderazgo y los que hacen posible los servicios. Y las pocas experiencias que hemos tenido en la calle, pues son muy preocupantes. Digamos, el primer conflicto que surge es el que se da entre el hipotético beneficiario y quien debería beneficiarlo, ¿no? Ahí tenemos un primer problema y bueno, otra vez, no empezamos de cero. Eso está poblado de organizaciones laborales y de relaciones políticas y de interés. Entonces yo creo que conocer la actual división del trabajo público y ponerla en la perspectiva ideal de un Estado social sería un ejercicio muy interesante. Dos ideas. A ver, una de ellas, consciente de que no es un proyecto, más bien puede ser una red de proyectos, es el siguiente. Como ilustró muy bien ayer Manuel Ordorica, en los escenarios, bueno, en realidad no hay escenarios demográficos, nada más nos dieron uno. Tienen implicaciones profundas para las políticas sociales, pero nos deshacemos muy fácilmente de eso y no tiene implicaciones o consecuencias. Se conocen las implicaciones para algunos fines, ¿no? Para pensiones, se conocen en planeación a más o menos 8 años para la SEP, pero creo que sería muy bueno ponerle más atención y generar investigación acerca del futuro del Estado social en función de los escenarios demográficos. Entre paréntesis, como Manuel dice, hay un problema. El CONAPO no está generando escenarios, está generando proyecciones, y eso es muy importante. Eso, porque además creo que las implicaciones son muy distintas por regiones. Tenemos en un extremo una entidad que ya casi cumple su transición demográfica y que tiene muchos problemas de inmigración, y tenemos en los extremos varios estados que están cerca de 30 años detrás en la transición demográfica en comparación con ese otro, y por tanto nada de que ya no van a necesitar escuelas primarias, van a necesitar muchísimas porque son los estados atractores. Entonces hay un panorama regional muy diferente que se deriva para la política social de los escenarios demográficos. Y en esto mismo, el tema del bono demográfico me da la impresión de que tiene un salto retórico siempre. Es decir, en efecto se movió un poquito para adelante con las nuevas proyecciones, pero creo que hay que abundarle más en la investigación. Y segundo, me parece que hay un vacío en el análisis de las políticas sociales de los estados. Ya Coneval le avanzó algo al asunto porque pues, ya tienen registrados donde hay evaluación, cómo están algunos programas, pero se conoce poco acerca de los sistemas institucionales de los estados, su comparación, qué patrones hay. Aquí en el ITESO hubo un proyecto de eso hace algunos años, no sé si alguien oyó hablar de él, y aquí en el ITESO, ya no se llama ITESO, ¿verdad? Sí. ¿Todavía? No, esto no es ITESO. Ibero Jalisco. No sé qué fin tuvo ese proyecto. Yo me acuerdo haberle dado una entrevista como de 3 horas sobre el tema y nunca supe qué pasó, como suele ocurrir con las entrevistas. Pero creo que es un tema importante. No los conocemos los sistemas y son muy importantes porque sí alteran el resultado. El informe de PNUD de Desarrollo Humano de 2008, el que usó la información de 2005, mostraba algo muy impresionante. El desarrollo humano en los estados cambia por alguna razón de configuración institucional.
a niveles similares de crecimiento económico y de ingreso, e incluso a niveles similares de educación, el desarrollo humano es muy distinto por regiones. No se sabía muy bien por qué. Creo que tiene que ver con asuntos de orden institucional, y creo que ese tema es poco conocido. Comienzo con el último. Yo pensaba justamente en eso. Me parece que sería importantísimo hacer una relevación de los diseños de aplicación de políticas y la capacidad institucional que existe. Yo creo que es central. Tiene que ver con un problema central. ¿Por qué ciertos bienes públicos se hacen ineficientes? Hay que estudiarlo. No presumir que todo bien público es ineficiente. Y eso puede amarrar muchas cosas. Digamos, qué estructura de incentivos institucionales, programáticas, etcétera, hay. Algunos son eficientes, otros no. ¿Por qué teniendo, por ejemplo, educación es altamente ineficiente? Que reduce, ¿no? Entonces hay que hacer un gran diseño de ese tipo. Esa es una. La otra, yo entiendo perfectamente el problema de la judicialización, es absolutamente preocupante. De todas maneras hay que mantener firme que si algo debe ser considerado como derecho, pues debe estar como derecho en algún lado, ¿no? Pero me preocupa esto. O sea, yo creo que deberíamos también hacer una investigación que nos permitiera razonablemente establecer algunos criterios de cuándo algo, si es posible, ¿no?, o algún derecho o la universidad sea incluida a nivel normativo en el rango que corresponde, ¿no? Porque no podemos simplemente decir va a tener efectos perversos. No se me explique, la dinámica social y la dinámica política en todas partes dice que van ingresando poco a poco derechos en la Constitución. Entonces tenemos que tener no solo mecanismos de interpretación, que me parece que es muy justo, digamos, para que el juez pueda decir aquí no procede, sino también analizar cómo es que se van generando los derechos razonablemente y puedan ser entonces, en términos de decisiones políticas, legislativas, introducidas. No me preocupa solo la Corte, también me preocupan los legislativos, de tal manera que demos una orientación ahí, o se pueda dar una orientación razonable. No sé si ya no vuelvo a decir, no vuelvo a decir. Y la última, sí, hay que decirle al juez, sí. Bueno, muchas gracias. Es un bien privado muy eficiente. Dos cosas rápidas. Yo creo que también, a lo mejor no es de mucha escala, pero sería útil hacer una especie como de sondeo de pureza conceptual, de derechos sociales, políticas sociales, de tal manera que se pueda como construir un manual que oriente las investigaciones. Creo que sería utilísimo. ¿Cómo está la discusión acá? ¿Cómo está la discusión allá? Y además, por ejemplo, construir algunos modelos comparativos, ¿no? Etcétera. Sería útil como difusión. Y la última, que podría ser interesante también, yo insisto espero que a esta altura no provoque más problema, pero yo insisto, hay un conjunto de derechos que, si se hacen eficientes en términos de gasto, serían exigibles o realizables. Hay algunos que tienen distintos costos, no todos los derechos tienen los mismos costos. Algunos están condicionados, otros no tanto. Hacer también un relevamiento. Por ejemplo, a este lo ubico acá, a este lo ubico acá. Ayuda también a construir la carta de navegación, ¿no? Nada más. Bueno, antes de pasar la palabra a Horacio Sobarzo y a Macario Schettino, queremos agradecer la presencia de Carlos Elizondo, que tiene que retirarse por cuestiones del vuelo, del avión, que la tiranía del vuelo, pero agradecemos sus impresiones y sus comentarios. Si el Estado no te da un boleto, que te hace un avión que te lo pague. Entonces, gracias, muy amable. Y ahora sí pasamos con Horacio Sobarzo y después con Macario Schettino. Bueno, sí, nada más muy rápido, de hecho un poco abundando en lo que ya se comentó. A mí me gustaría trabajar un poco más toda la importancia que tiene lo local. Creo que lo local está agarrando cada vez más fuerza. Hay muchas iniciativas ya no de los gobiernos, sino de la propia ciudadanía. Y creo que el esquema de relaciones intergubernamentales siempre ha sido reactivo y muy retrasado a esto. Una expresión es este tema de las capacidades institucionales de los congresos e incluso las capacidades institucionales de los ejecutivos. Creo que tienen mucha injerencia ahora vía gasto,
y no estoy seguro si hay necesariamente la capacidad institucional, y no lo digo con el afán de ser más paternalista, sino quizás con la idea última de desarrollarlas, ¿no? Que tradicionalmente no se han desarrollado. Pero ese yo creo que sí es un tema, el balance entre lo federal y lo local frente a toda la globalización, digamos, o la importancia de la sociedad civil, como llaman. Creo que hay poco, ¿no? Más allá de lo fiscal, más allá de lo tributario. Bueno, no sé si es relevante. A mí en lo particular me gustaría el tema de fuentes alternativas de ingreso en países no desarrollados, en países de desarrollo intermedio, porque siempre vemos la experiencia de la OSD, ¿no? Y lo que ha pasado en algunos países asiáticos, en fin, una documentación de experiencias internacionales, pensando para el caso de México, podría ser. Y algo que a lo mejor no tiene mucha relevancia con los temas que se tocaron aquí, pero que me saltó con la exposición de Macario, que es el tema del desempeño de México a tantos años del TLC en materia de servicios, ¿no? Parece ser que hay una deuda enorme. Se dice el TLC fue muy bueno, sí, porque exportamos mucho más, etcétera. Pero si uno lo ve por sectores en servicios, yo creo que ahí sí el desempeño de México ha sido muy malo, ¿no? Un poco vinculando esto con el tema del crecimiento, pero pues nada más. Gracias. Yo primero dos cositas y ya luego los tres preguntas. Las dos cositas muy sencillas es lo que decía Enrique ahorita de escenarios demográficos en la cuestión local. Es verdaderamente importante. Yo hice unos numeritos con el censo de 2005, porque todavía no salía el censo de 2010, el conteo de 2005, perdón, que evidentemente estuvo mal, porque por eso tuvieron que corregir con el censo, pero aún así estuve analizando municipio por municipio cómo se iba a acabar el número de niños en este proceso de cambio, y los dos estados que más rápidamente perdían niños eran Oaxaca y Michoacán, lo cual me hace pensar que el activismo de las secciones 18 y 22 no es únicamente una cuestión de su forma de organización, sino que son los que más rápidamente están perdiendo su fuente de empleo. Es decir, en el caso de Oaxaca había una cantidad muy importante de municipios que debe haber perdido el 20% de los niños entre 2008 y 2012. Eso significa que el 20% de los profesores ya no tiene chamba. Y entonces por eso la importancia de ellos de mantenerse organizados para evitar problemas. Yo pienso que podría ser importante, digo, hasta este grado llegan estas relaciones. Y el otro sobre lo del asunto del TLC, el gran éxito del TLC en exportaciones en general es muy importante. En automóviles y equipo eléctrico es una cosa excepcional, pero en servicios, hasta donde yo sé, no hay nada. Al contrario, tenemos importaciones de servicios brutales, y yo creo que tiene toda la razón Horacio por preguntarlo. Tres preguntas de investigación que se me ocurren, aunque son grandotas, pero ¿qué estado de bienestar es viable en una sociedad postindustrial? Que eso en teoría debían haberlo estado haciendo los europeos desde hace rato, pero creo que lo dejaron botado, y lo más lejos que llegaron fue precisamente el ingreso mínimo básico, que es la segunda pregunta. ¿Es factible un ingreso mínimo básico en México y cómo? Es decir, a mí se me ocurre de los vouchers que decía yo, pero ¿cómo se podría hacer, de qué tamaño, etcétera? ¿Ya está resuelto? Entonces ya ahí lo ven la respuesta. Y la tercera es ver la relación entre reglas sociales, reglas económicas y la situación económica en términos de pobreza y distribución. Creo que es muy importante, porque insisto, creo que le achacamos a la economía cosas que no va a poder resolver, que vienen del ámbito social y que hay que resolver de otras formas. Es todo. Bueno, entonces agradecemos encarecidamente, por supuesto, su atención y su participación en este coloquio. Realmente es un privilegio tenerlos aquí y poder escucharlos y compartir con ustedes puntos de vista sobre este asunto tan toral y que aparentemente no ha tenido la atención que debiera, dado los cambios y las dinámicas que estamos experimentando en nuestro país. Esperemos que el volumen que salga como producto de este intercambio sea un llamado que tenga mayor eco. Entonces, nada más, no me queda más que clausurar los trabajos, agradeciendo por supuesto el apoyo que tuvimos en todo tiempo del señor rector, maestro Tonatiuh Bravo Padilla, para poder llevar a buen cauce esta iniciativa. Y bueno, pues los invitamos a que
eventualmente puedan consultar nuestra página web, podrán ver ahí los podcasts, podrán ver todos los intercambios y estén pendientes de esa publicación que seguramente va a enriquecer el debate. Gracias a nuestros ponentes, les agradecemos mucho su atención, su participación. Gracias.